Problemáticas del sistema educativo. María, ¿qué es educar? Dar instrucción, básicamente. ¿Qué opinas de la educación en Chile? Que depende mucho de dónde tú seas y dónde estés. Por ejemplo, la educación que recibe un niño en un colegio más o menos abandonado no es la misma educación que recibe un niño cuya familia paga por un colegio del más alto estándar. Entonces, ¿cómo es la educación en Chile? Depende de dónde quieras mirarlo. ¿Qué opinas del sistema educativo? No me parece igual, no me parece igualitario. ¿Cómo es eso? Mira, no me parece que al tú educar niños, los eduques de manera distinta, porque al fin y al cabo son niños. De hecho, cuando se implementó el uniforme escolar, se hizo para que los niños no se sintiesen distintos de otros niños, ¿ya? Que el niño del colegio pobre usara el mismo uniforme que el niño del colegio más acomodado. Entonces, también es distinta. Pues hay colegios donde los niños van y van a que marquen la asistencia. Se preocupan de que estén sentados, básicamente no pasan materia. Hay colegios donde sí los preparan para tener los más altos puntajes en la PSU y optar a las carreras que ellos quieran elegir. No así otros niños que solo van y ojalá termine cuarto medio y que haga lo que haga con su vida. ¿Por qué es importante la educación? Es la formación que tú tienes, es un mundo donde te desenvuelves junto con los demás. O sea, no es tu casa, cuando tú educas, te educas con mucha más gente. Y en cuanto a la educación, hay mucha gente que está educando en muchas partes, no solo del país, sino que del mundo. Entonces la educación te da como un saber general del mundo, de la vida. No sé si de la vida, pero por lo menos sí del mundo, de construcciones como, no sé... El cómo relacionarse con la sociedad. También Sí. cómo relacionarse con la sociedad y de qué está compuesta la sociedad, el mundo, la materia. Respecto al desarrollo del aprendizaje, ¿cómo afectan las emociones en este mismo? En el aprendizaje afecta bastante. Una mezcla entre emociones y biología. Por ejemplo, si un niño está en clase, pongamos de cualquier sector, y la mamá se está muriendo de cáncer, el niño no va a estar pensando en tengo que poner atención en clase. Por ejemplo, si ese día la mamá en la mañana se cayó y no sé, estaba más mal de lo que ya estaría, el niño no va a estar pensando en clase, va a estar pensando en la mamá. Igual que cualquier otra emoción negativa o positiva, si el niño le pasó algo bueno el día anterior, tampoco va a estar así como focalizado, va a estar así como alegre. Si él pasa algo, si está enojado por algo también, influye bastante la emoción. ¿Qué opinas del estrés escolar? Escolar que afecta mucho. Yo conocí a una niña cuando yo estaba en primero medio y ella iba en cuarto. Y el estrés le pegó bien fuerte, a esa niña le dio un derrame cerebral, estuvo hospitalizada. Porque se estresó mucho con la PSU. Entonces, el estrés genera miedo innecesario, mucha ansiedad. Hay gente que con estrés adelgaza, hay gente que con estrés engorda. Y si algo mental empieza a afectar tu cuerpo, ya es porque algo no está bien. Entonces, ¿qué pienso del estrés? Que está mal, que no debería darse, más aún si estamos hablando de niños. ¿Crees que los padres deberían estar más presentes en el aprendizaje del estudiante? Por supuesto. Sí. Tienen que, o sea, el niño, si hablamos del niño, el niño no está solo, el niño tiene sus papás. Hablamos del niño escolar, de educación básica y media, como un ser que no es responsable ante la ley, como un ser que aún no está totalmente desarrollado física y cognitivamente. Entonces, ¿por qué los guías que forjan su personalidad, su carácter y su vida, los primeros años, por qué no deberían estar involucrados en la educación, que es algo tan importante? Introducción. Jürgen Klarik es un reconocido experto en comportamiento humano, que al mismo tiempo se ha dedicado a investigar sobre educación. Su interés por la educación comenzó cuando tuvo que retirar a su hija de 15 años del colegio, ya que sufría de acoso escolar psicológico, pues la hacían sentir mal porque siempre reprobaba matemáticas. Así es como parte este documental, Un crimen llamado educación, el cual cuestiona los modelos de educación que hay en el mundo, explicando el por qué todos, docentes, rectores, padres, gobierno y la sociedad, son responsables de que la educación esté en tan mal estado. El origen del sistema educativo.
El sistema educativo se caracteriza con el modelo prusiano. Este es el modelo educativo de muchas instituciones y naciones modernas. Se basa en la idea de que todos los niños debían ir a la escuela superando ciertos niveles y obteniendo cierto conocimiento con la excusa de prepararlos para el mundo moderno. ¿El sistema educativo actual beneficia o más bien afecta el desarrollo humano de la época? El sistema educativo, según el doctor en psicología Iñaki Piñuel, el sistema educativo es un gran entramado de poder que va preparando e indoctrinando para el día de mañana a los futuros ciudadanos y que va acostumbrando a los que después van a tener que soportar habiendo desensibilizado sus afectos, soportando la burla, el hostigamiento, la exclusión, etc. Preparando un futuro indiferente a justicias sociales y que tampoco va a reclamar por la solidaridad de los demás. El estrés escolar. El estrés escolar es provocado por presiones de diversa índole, las que pueden estar definidas por el exceso de actividades, la presión de los profesores en el alumno y la misma presión que producen los padres. Durante el padecimiento de esto, el alumno reducirá su capacidad de aprendizaje, sufrirá alteraciones en su estado emocional y podría incluso generar ciertas fobias. El estrés escolar produce ansiedad y la ansiedad impide el poder pensar. El sistema educativo de Chile, la educación chilena es una de las más avanzadas y reconocidas de América Latina. La tasa de alfabetización supera el 96%, y en Chile siempre es el país de América del Sur mejor clasificado en los informes PISA. Chile tiene el sistema que es el más segregado por la situación socioeconómica dentro de los 65 países analizados por PISA. ¿Qué quiere decir esto? Que en Chile está el sistema educativo privado y el público. Y el privado siempre es el que tiene mejor rendimiento académico, tiene los mejores puntajes de PSU, los mejores puntajes de CIMSE. Y esto se ve porque uno, al pagar por la calidad educativa, él tiene como mayor rango para obtener eso. Fabián, ¿qué es educar? Para mí educar es como enseñar a alguien, pero no solo en términos de conocimiento como en las materias como matemática o historia, etc., sino también en términos de valores, que eso principalmente se parte como de la casa de la familia y donde uno también se educa en el colegio, que son las materias. Así que para mí educar es como dar las herramientas necesarias a alguien para desenvolverse mejor en la vida. ¿Qué opinas de la educación en Chile? Bueno, creo que la educación en Chile está muy desbalanceada en términos de los que pagan por la educación y los que vienen de un colegio vulnerable. Encuentro que estamos muy lejos de una educación de calidad. Encuentro que... Sí. ¿Qué opinas del sistema educativo? Bueno, el sistema educativo encuentro que está muy mal planteado o deberían hacerle cambio porque su contexto de la evaluación de nota, de que es más importante de la nota que el alumno aprenda, es sumamente, digamos, inservible para lo que el alumno le sirve, porque después cuando llega a la universidad o cuando va pasando de etapa a etapa, o sea, de básica a media, no le sirve porque va a llegar con una mala base de básica, después de media a la universidad tampoco sirve porque llega con una mala base de media. Entonces, creo que el sistema educativo no hace prevalecer lo que realmente es importante y que son los conocimientos más que las notas. ¿Por qué es importante la educación? Creo que es importante obviamente por lo que dije en la primera pregunta, de los valores y el conocimiento, porque al final eso te permite desenvolverse mejor en la vida, obtener, digamos, un mejor trabajo y también desarrollarse con las demás personas. Encuentro que tener mejores valores permite una mejor comunicación y una mejor, no sé, sociedad en ese sentido.
en donde todos se supone que debe surgir con una buena educación por parte de todos, una sociedad debería como surgir bien y ir bien caminando. Respecto al aprendizaje, ¿cómo afectan las emociones en el estudiante? Bueno, afectan muchísimo, obviamente. Quizá en términos de en la niñez, suponte, no sé, un niño que sufre de bullying, obviamente las emociones le va a afectar muchísimo. También hablando en la media, la adolescencia, que tanto a hombres como a mujeres le afecta bastante. Ya pasar por la frustración o cualquier cosa, de hecho todas las emociones cuando uno vive la adolescencia son muy fuertes y a veces uno no las sabe manejar. El estrés, que también es muy importante, entonces afecta muchísimo a, digamos, las emociones al aprendizaje, porque va poniendo obstáculo tras obstáculo y al final al alumno le impide cómo aprender de la mejor manera, de la manera más idónea. ¿Y qué opinas de este mismo estrés escolar? Bueno, encuentro que más que nada la sociedad está como establecida para que no solo en términos escolares, sino como en términos laborales, etcétera, como que el chileno se sienta estresado. Encuentro que también puede ser como un método de control, digamos, como de la sociedad, para que obviamente el chileno siga como su curso normal, por las deudas, por las, no sé, en el caso de los estudiantes, los estudios. Al final el estrés termina siendo algo que imposibilita también, el aprendizaje y desenvolverse mejor, digamos, para el estudiante en la universidad o en la media o en la básica. ¿Crees que los padres deberían estar más presentes en el aprendizaje del estudiante? Sí, obviamente. O sea, como lo dije al principio, a la escuela, digamos, no se va uno a educar con valores. Yo creo que eso parte obviamente de la familia. Y obviamente en la actualidad, antiguamente se veía mucho de que, como era una sociedad muy machista, el hombre iba a trabajar y la mujer se quedaba con los niños, digamos, como educándolos. Y quizás por eso tenían más valores que ahora los jóvenes. Ahora la mayoría de los padres, ambos trabajan, no se hacen cargo de sus hijos, encima le exigen buenas notas cuando ellos ni siquiera están presentes en su formación, digamos, educativa o académica. Y al final, o a veces llegan tarde y el niño le soporta mal o le va mal, no lo retan porque como no lo ven todo el día, entonces al final terminan siendo muy lejanos a la formación académica del alumno y también a la valórica. Entonces al final no permite que el alumno sea bueno o sea de excelencia, por así decirlo. Por último, decente, porque al final ellos terminan siendo culpables también de la falla académicamente del alumno. Problemas que presenta Clary. Critica el hecho de que en la institución educativa se le da un valor excesivo a los exámenes, lo que provoca en el estudiante un sufrimiento por la presión que esto conlleva, produciendo un mismo estrés escolar. El sistema educativo limita a personas con dificultades de aprendizaje y discapacidad, ya sea por su infraestructura o simplemente porque el docente tiende a hacer un prejuicio sobre aquellos estudiantes. Busca que todos los estudiantes encajen en el sistema, lo cual es inapropiado debido a que cada individuo es diferente, por ende cada uno tiene habilidades diferentes de aprender. El sistema educativo mata la creatividad y la pasión de los estudiantes. Y por último, el sistema educativo no enseña a los profesores cómo enfrentarse ante una situación de bullying, por ejemplo. No existe capacitaciones sobre el acoso escolar. ¿Por qué el sistema educativo comete un crimen? Esto es porque no considera como pensamos, se automedica a estudiantes por supuestos trastornos de déficit atencional, nos enseñan descalificándonos, se basa en lo teórico y no en lo práctico. Y esto es muy importante porque la práctica es la que hace al maestro. O sea, el docente debería tener clases con experimentos, en caso de ciencia o donde haga interactuar más al alumno. La ausencia de experiencia emocional, salimos sin saber leer correctamente, no hay habilidades sociales y competencias blandas y crea una individualización en los estudiantes, produciendo una competencia entre ellos.
El docente y el sistema educativo. La desmotivación por parte de los docentes se debe al poco reconocimiento del rol que cumplen dentro de la sociedad actualmente, dejando de ser el ícono de la sociedad, perdiendo su autoridad y motivación por enseñar. La desmotivación que tiene el estudiante también perjudica en la motivación del profesor, puesto que genera un ambiente negativo. El sistema produce una frustración y estrés tanto en el estudiante como en el profesor, ya que éste debe aceptar el modelo educativo y no puede impartir un modelo propio para el aprendizaje de sus estudiantes. El profesor es el encargado de formar a un ser humano para poder realizarse en una sociedad moderna. Los padres y el sistema educativo. Los padres también son culpables del estrés escolar, debido a que estos exigen a sus hijos tener un buen rendimiento académico y muchas veces ellos no tienen el tiempo para poder reforzar las materias en sus casas. Los problemas que pasan en la casa perjudican en la formación de la motivación, la creatividad y la curiosidad en los estudiantes, y sin estas emociones no hay ganas de aprender, por lo tanto no hay aprendizaje. En los 90 los padres de familia tenían 3 veces más tiempo para educar a sus hijos y ahora los niños se están criando y educando solos. Conclusión. Educar es dejar que salga lo de adentro, el verdadero ser de un ser humano. El ser es la esencia de cada persona. Es el verdaderamente yo. Es el verdadero yo, perdón. Es más importante el coeficiente de inteligencia emocional que el coeficiente de inteligencia. Las emociones están siendo muy importantes en el aprendizaje, ya que si no existen emociones positivas, no hay motivación de aprender, produciendo una frustración. Educar a un ser integral es mostrar al individuo caminos para ser mejor persona. Los estudiantes necesitan cuestionarse y así identificar la necesidad para buscar la manera de responderla. La propuesta que presenta Clary es de preocuparse por crear a un pueblo educado, con el fin de crear una cultura próspera y abundante, y lo más importante, menos corrupta. Si no exigimos un cambio en el sistema educativo, en los gobiernos seguirán presentes estos problemas. ¿Qué opinas de la educación en Chile? Que no está completamente concentrada en el hecho de que la persona tenga que aprender, sino más que memorizar que aprender. ¿Qué opinas del sistema educativo? Que, ¿cómo se llama esto? De que aquí en Chile se prioriza mucho más la nota, que la persona pueda entender las cosas. Entonces, si te ponen una nota y uno no lo entendió, después, como todo es consecutivo, te empieza a ir mal. Cada lector. Porque las personas llegan a frustrarse al momento de empezar a equivocarse. Respecto al desarrollo del aprendizaje, ¿crees que las emociones son importantes en el aprendizaje? Sí, porque si a mí algo no me gusta, no me llama la atención, yo no le voy a prestar atención. Entonces, si aparte de eso a mí me llegase a disgustar, mucha menos atención le voy a poner. ¿Que los padres deberían estar más presentes en el aprendizaje del estudiante? No sé si en el aprendizaje, pero sí en incentivar al niño a estudiar. En el caso de Chile y su sistema educativo, ¿por qué la calidad educativa corresponde según el nivel socioeconómico de cada persona? Esta es una pregunta abierta que quiero dejar al final del video.